Ok, listo. Vamos con el tema 2 del capítulo 3. Ok, orden financiero. Vamos a hablar, a mencionar otra vez el orden financiero y el tema es el rompiendo ciclos de desorden, deuda y escasez. Como hemos visto, ¿verdad? Desde el principio de este capítulo, y desde esta academia, el desorden no solo afecta el área financiera, sino que también afecta el alma, porque el desorden consume lo que la gracia provee. Y es que Dios ha provisto, yo sé que Dios te ha provisto, yo sé que Dios te ha provisto. Si tú haces un recuento de todo lo que ha pasado por tus manos, yo sé que Dios te ha provisto. Yo sé que estamos hablando de miles, incluso hasta de millones de pesos que han cruzado por tus manos, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser que hoy nada de eso lo tienes. O puede ser que hoy estás otra vez en un ciclo de escasez y de deuda, ¿verdad? Y de desorden. Entonces, Dios ha provisto. Pero ¿qué pasa? El desorden financiero termina arruinando todo lo que Dios te ha dado. Entonces, el desorden no es un evento aislado, sino más bien se convierte en un ciclo sistematizado. Hay ciclos de desorden financiero que están operando hoy en tu vida, ¿verdad? Hay ciclos que se vuelven a repetir una y otra vez. Pareciera que vas a salir, ¿verdad? De la deuda, pareciera que ya vas a salir de la necesidad y ¡fum! Otra vez regresa. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? Parece que ya me voy a poder comprar, ¿verdad? El auto del año sin mensualidades y ¡fum! Otra vez viene el problema y ya no lo puedes hacer. Entonces, entendamos que un ciclo es un patrón de comportamiento que se repite de manera predecible, generando los mismos resultados destructivos. ¿Ok? Entonces, en esta hora vamos a romper ciclos. Ciclos de deuda, ciclos de escasez, ciclos de desorden. Hay que romperlos. Ahora bien, esto de romper ciclos no solamente requiere la intención, no se rompen solamente con una intención. Que tú hoy digas, profeta, yo voy a romper ciclos de pobreza. Está bien, está correcto, ya tienen la intención. Pero hay algo más que una intención. Exige una disrupción total, tanto espiritual como técnica. Es decir, exige acciones tanto espirituales como acciones técnicas para romper ciclos que hoy quizás nos están otra vez apareciendo en nuestra vida financiera. Así que vamos para allá. Primeramente, necesitamos identificar patrones repetitivos, ¿ok? Necesitamos identificar patrones repetitivos en el área de las finanzas. ¿Qué se está volviendo a repetir en tu vida financiera? ¿Qué está volviendo a ocurrir? Escucha esto. Históricamente, la Biblia documenta ciclos de prosperidad y ciclos también de ruina. Por ejemplo, en el libro de los jueces podemos ver que el pueblo de Israel, cuando no tenía juez o alguien que lo gobernara, ¿verdad? Cuando no había gobernante, el pueblo de Israel vivía en crisis, entraba de crisis en crisis. Pero cuando ya había alguien que gobernara, entonces el pueblo de Israel empezaba a prosperar. Por ejemplo, en el capítulo 6 aparece Gedeón. Dice la Biblia que los madianitas, cada vez que iban a cosechar los de Israel, los madianitas subían y devoraban toda su cosecha. Entonces, ya había un ciclo de pobreza activo en la vida de Israel. ¿Por qué entonces? ¿Por qué estaba activo? La Biblia dice que porque simple y sencillamente se habían alejado de Dios y habían olvidado que era Dios aquel que los había bendecido. Entonces, donde no hay gobierno, ¿verdad? Donde no hay un gobierno espiritual, donde no hay un gobierno que tú no gobiernas las finanzas, entonces viene opresión,
viene opresión económica, viene opresión física también. Entonces, esto es algo que muchos hoy están pasando. Un ciclo de opresión, un ciclo de, hasta en su salud, ya están afectados por el tema de las finanzas, ¿ok? Entonces, hay que identificar qué patrones están otra vez repitiéndose en nuestra vida. En el área de las finanzas y en lo empresarial, estos patrones o estos ciclos siempre van a repetirse si no hay un gobierno, ¿ok? Entonces, necesitamos nosotros empezar a gobernar las finanzas. Necesitamos nosotros ser que las personas que gobiernan, no que nos gobiernan nosotros el área de las finanzas. Entonces, el que sabe y el que conoce puede gobernar. El que no conoce o el que no está interesado en aprender no puede gobernar. No puedes gobernar algo que no conoces. Necesitas gobernar a través del conocimiento. ¿Ok? Entonces, la escasez no es solo una falta de un recurso, sino que la escasez es una mentalidad, ¿verdad? Que cuando ya nos gobierna, entonces podemos ver que hay una afectación en el área de las finanzas. Muchos están batallando con una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobreza, ¿ok? Muchos vienen de una familia con mentalidad de pobreza, con una mentalidad de escasez. Y eso es algo que a veces es muy difícil a veces arrancar de nuestra vida personal. Entonces, porque cuando llegamos a la iglesia, a lo mejor tú antes de conocer a Cristo vivías bien, pero luego cuando vas a la iglesia te empieza a ir mal. No sé si a algunos les ha pasado, les pasó eso, pero yo he escuchado cientos de testimonios así y te preguntas, ¿por qué me está yendo mal? Se supone que me debería ir bien. Y hay muchas respuestas, pero una de las respuestas es porque en vez de cambiar nuestra mentalidad o en vez de tener una mentalidad de abundancia, muchas veces en la religión o en la iglesia nos enseñan que mientras más pobre, más santos, o mientras más pobre, mejor. Y entonces la gente llega y empieza a irse para abajo en las finanzas. Entonces debería de ser al revés. La gente que llega a la iglesia, ¿verdad? Debería de irse para arriba, ¿ok? Entonces, no debería irse para abajo. Muchas de las iglesias hoy sufren problemas económicos porque hay un desorden en sus vidas personales. Y a veces en la iglesia no se enseña de finanzas porque hay miedo, hay temor al qué van a decir. Hay un temor de que qué van a decir si hablamos de finanzas. Van a decir que puro dinero. Van a decir que aquí solo se habla de dinero. Y la verdad es que hay que tener un balance para hablar de eso, pero sí hay que hablarlo. Sí hay que romper esa mentalidad porque mucha gente vive en ciclos, en patrones repetitivos de pobreza. ¿Ok? Entonces, hay algo muy interesante cuando la persona ya tiene una mentalidad de pobreza, cuando la familia ya vive en un ciclo de pobreza. Escucha esto, la persona, la familia o la empresa simplemente vive apagando incendios financieros. Es decir, viven para apagar un problema financiero o tapar un hueco, un hoyo y se destapa otro. Entonces, muchos, yo sé que a muchos nos ha pasado eso, de que solamente trabajamos para tapar un hoyo financiero o una deuda o un problema y se destapa otro y pareciera que nunca vamos a salir. Entonces, cuando ese es un ciclo repetitivo que se alimenta, es decir, que cuando alguien vive así, pierde la capacidad de planificar a largo plazo y entonces toma decisiones impulsivas que generan más deuda. La deuda genera más deuda
Es así como el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre y el endeudado se hace más endeudado. Entonces, parece que es un ciclo de nunca acabar. El dinero genera dinero. Donde hay dinero se puede generar más dinero. Pero ¿qué pasa donde no hay dinero? Donde no hay dinero, pareciera que se está destinado a siempre estar en escasez. Entonces hay que romper ese ciclo porque estoy seguro que va a haber un momento en donde el dinero lo vas a tener. Y ahora, ¿qué vas a hacer cuando tengas el dinero? Es ahí donde tú tienes que tener un alineamiento financiero bien serio. Tienes que tener un alineamiento financiero bien serio y sistematizado de decir, cuando tenga yo el dinero, ¿qué voy a hacer? Y es aquí donde muchos fallamos, ¿verdad? Que cuando tenemos el dinero, en vez de salir del ciclo, volvemos a caer en el ciclo. Y eso es por falta de sabiduría. Y eso es por falta de estrategia, ¿verdad? Eso es por falta de tener una mentalidad diferente. Entonces hay que romper este ciclo. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo. Mira, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es serio. Esto es interesante porque fíjense que esto no es una parábola, sino que en el Antiguo Oriente, ¿verdad? La deuda no se pagaba en cierto modo, con una calificación crediticia, como ahora que te ponen el buró de crédito si no pagas, sino que antes se pagaba con el cuerpo. La insolvencia llevaba a la esclavitud por deudas. Es decir, literalmente te volvías esclavo o siervo, ¿verdad? No es una metáfora, sino que de verdad es una realidad jurídica y económica. Entonces, literal, la gente perdía hijos, esposa, esposo por la deuda. Si acuérdese de la viuda de Segundo de Reyes, capítulo 4, donde los acreedores vienen a buscar a sus hijos y le dicen, nos vamos a llevar a tus hijos porque tu marido no pagó la deuda. Entonces, se estaban llevando a sus hijos, literal, porque era, el hombre de Dios no estaba endeudado, ¿verdad? Cuando falleció. Entonces, literal se volvían siervos esclavos. Ahora bien, a lo mejor ahora no pasa eso, pero sí pasa metafóricamente que muchas veces cuando no se rompe el ciclo, nosotros nos volvemos esclavos de la deuda. O sea, vivimos para pagar, literal. Trabajamos para pagar. Allá en Estados Unidos hay un dicho que dice, lo tienes, dicen así, en Estados Unidos dicen así, aquí todo tienes, pero todo debes. Y es verdad, todo tienen, pero todo deben. O sea, siempre tienen coche nuevo, siempre tienen casa nueva, servicios muy buenos de todo, pero realmente es un constante pago, pagar, 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 pagar y pagar. Entonces, ya la gente se acostumbra, ya la gente se acostumbra a vivir así. Y entonces a veces nosotros también nos acostumbramos a vivir así, a estar siempre pagando, pagando, pagando y nunca logramos nosotros salir de eso. No sé si alguien está aquí conmigo o ya se molestaron todos, ya se fueron, pero hoy usted tiene que decir, yo voy a romper todo ciclo de deuda, de escasez. Yo creo que este mes de abril Dios le va a llevar a esa libertad en el área financiera, de romper ciclos, romper deudas, romper todo aquello que tiene que ver con pobreza. Entonces, vamos a ver ahorita algunos patrones comunes del ciclo de desorden. Es decir, ¿cómo sabes si estás viviendo un ciclo de desorden? Número uno, el efecto de compensación. Esto es un gasto emocional. Tiene que ver con el consumo para aliviar el estrés generado por la misma falta de dinero.
Es decir, compras porque no, o sea, no tienes dinero, pero compras para sentirte bien contigo mismo. Y a la vez estás alimentando el desorden. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, no sé si a veces te caen 100 pesos y dices, pues son 100 pesos, no tengo nada, pues vamos a gastarlo. Y lo, y lo acabas. Y entonces dices, ah, bueno, era lo último que teníamos, pero al menos lo comí, lo disfruté, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacemos o a veces ya es una forma de vida, ¿verdad? Y son gastos emocionales. Y muchas veces la gente que está estresada, su forma de relajarse es comprando. La gente compra para desestresarse. Y a veces compra compras innecesarias o cosas innecesarias, ¿verdad? Pero escuchen, ¿esto qué tiene que ver con el alma? Es que hay un desorden, ¿verdad? Hay un desorden interno que te hace tomar decisiones, ¿verdad? Equivocadas. Entonces, un desorden almático te va a llevar literal a un caos también financiero. Entonces, no sé cuántos, ¿verdad?, practican estos gastos emocionales que se dejan gobernar, ¿verdad?, por su estado de ánimo. Que es increíble esta parte del estado de ánimo, cómo gobierna el área de las finanzas. O vámonos al otro lado, a veces estás muy contento, muy feliz, cobraste tu quincena, ¿verdad? Y lo primero que haces es, ¿qué voy a comprar? ¿Con qué voy a, una blusa nueva? O vámonos a cenar, total, Dios proveerá. Estás contento, estás feliz porque acabas de recibir tu quincena y dices, no, pues vamos a gastar. Allá Dios está hablando a gente. Ya Dios le está hablando a gente ahí, nuestro amigo Saulo se siente identificado. No, yo creo que todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Pero escucha, o sea, estás activando un ciclo ahí. Eso ya no puede gobernar, ya no puede gobernar tu vida, ya no puede gobernar nuestras vidas. Entonces, la verdad es que cuando vas a lugares donde hay cosas a buen precio, se te puede activar ese gasto emocional, ¿verdad? Ir a lugares donde dices, wow, qué buen precio, dos por uno. O, wow, está bien barato aquí, voy a comprar. Y entonces gastas dinero que realmente no debías gastar solamente porque te emocionaste, porque lo que están viendo tus ojos, dices, donde yo vivo no hay, o en mi tierra no hay, en mi pueblo no venden esto, voy a comprarlo porque, wow, qué tremendo. Entonces, ahí tú ya estás activando un ciclo, ¿verdad? Un, a través de tus emociones. Entonces, otro patrón es el apalancamiento de consumo y no de producción. ¿Qué es esto? Mira, tiene que ver con usar la deuda para financiar tu estilo de vida. Es decir, usas el crédito para ¿verdad? O gastos operativos básicos. Ahí hay un tristemonio. Sí, es que pasa, pero hay que romper eso. O sea, justamente es eso. Les decía, el apalancamiento de consumo y no de producción es que simple y sencillamente usa la deuda para solventar tu estilo de vida, ¿verdad? O gastos operativos básicos en lugar de usarla como herramienta de inversión para generar retornos. ¿Ok? Entonces, escuchen esto. Podemos llamarla así, hay un crédito que no es malo. El crédito, muchos economistas o gente que se dedica a las finanzas, eh, retornos financieros, ese es un crédito que se puede utilizar, pero sí hay que ser muy estrictos en el manejo de ese crédito,
porque si no lo manejas bien, si no eres estricto en manejar ese crédito, al final te va a comer, o sea, te va a ganar. Por ejemplo, cuando tú usas la deuda para comprarte tus zapatos, ahí tachita. ¿Por qué? Porque esa compra es para financiar un estilo de vida que no te va a generar un ingreso, ¿ok? Entonces, o por ejemplo, usa tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Para hacer súper, para hacer tu despensa. Tachita también, porque estás utilizando, estás utilizando la tarjeta o la deuda para cosas de personales, ¿ok? Para un financiamiento personal que no va a generar. Entonces, hay que ver que lo que vas a usar tu deuda o si vas a usar crédito, ¿verdad? Sea para generar ingresos. Por ejemplo, si vas a usar el capital bancario, porque al fin y al cabo utilizar la tarjeta es utilizar dinero del banco. Utilizas el dinero del banco, ¿ok? Y no utilizas tu dinero. Pero el dinero del banco que vas a utilizar es para invertir, ¿no? En algo que sabes que te va a generar, ¿ok? Y sabes que es algo necesario para el negocio. Entonces, no es algo para tu consumo, no es algo para que se va a malgastar, sino que es una inversión, ¿verdad? Que al fin y al cabo no te vas a descapitalizar, pero sí vas a producir algo. Entonces, ahí sí se debe o se puede utilizar un apalancamiento para producir, ¿verdad? Más recursos. De hecho, muchos empresarios lo hacen así, muchas empresas lo hacen así. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo le trabajaba al hospital y pues de alguna manera yo era como que el banco para ellos porque, es decir, yo trabajaba, les daba el servicio de comida, yo les daba comida a los enfermos durante un mes, perdón, durante una quincena, y ellos no me pagaban hasta después de la quincena. Entonces, ellos prácticamente yo veía cómo sacar el trabajo, cómo darles el servicio y ellos no daban, no invertían nada, o sea, no ponían nada, simplemente ya ellos me pagaban lo que yo les cobraba. Pero por 15 días o por 3 semanas yo les daba un crédito, ¿no? De alguna manera y ellos me pagaban después. Y bueno, así funcionaban ellos con todos sus proveedores. Usaban el crédito, les pagaban cada mes o cada 2 meses, dependiendo del proveedor. Entonces son formas en las que las empresas lo manejan y así nunca se descapitalizan. Entonces eso también nosotros podemos hacerlo para iniciar un negocio. Pero, o sea, ahí escuchen, ahí entra wow, ahora sí que la disciplina y la seriedad tuya. Porque si tú lo haces, por ejemplo, hay quienes sacan el auto, ¿no? Voy a sacar un auto para hacer Didi o para hacer Uber. Ok, bueno, sacan el auto y a los 2 meses ya no lo usan para eso. Y ya fue, ya adquirieron una deuda muy fuerte, ¿verdad? Que al final termina arruinándole su estado financiero. Entonces, escuchen. A veces es mejor la paz mental y la paz del alma que tener una deuda que no te deje ni siquiera dormir, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser sabios, ¿verdad? Con la cuestión del crédito. Entonces, yo pues veo personas que compran su coche nuevo, no está mal, ¿verdad? Pero a veces, ¿a cambio de qué? A cambio de, pues, de tener problemas financieros por 5 años, ¿no? Por 7 años, qué sé yo. Entonces, es una decisión muy importante a veces y hay que ser sabios para saber cómo utilizarlo. Entonces, si te va a generar retorno, puedes utilizarlo. Está bien porque no te capitalizas.
Pero si no lo vas a, si es para comprar cosas y viajes y eso, lo más probable es que sí tengas problemas y estés activando, ¿verdad? El ciclo, un desorden otra vez. Entonces, número tres, ceguera voluntaria. ¿Qué es eso de la ceguera voluntaria? Tiene que ver con evitar revisar cuentas bancarias o estados financieros por el miedo a enfrentar la realidad. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que no checan, ¿verdad? Cuánto es su fecha de corte, cuánto es cuándo es cuánto es el monto a pagar, porque dicen, no, no es que si lo veo me voy a poner triste y no, hoy hay fiesta, no lo voy a ver. No es que hoy me toca ministrar en la alabanza, no, no lo voy a ver, porque me va a poner triste. Entonces, hacer eso, ¿verdad? Está generando un ciclo de desorden. Entonces, necesitamos nosotros, yo creo que muchos lo hemos hecho en algún momento, o algunos lo siguen haciendo, ¿verdad? De evitar eso, esa ceguera voluntaria, no lo voy a ver. O cuando llega el que te cobra, dices, dile que no estoy. Y entonces estamos evadiendo y evitando al que cobra, al de la cobranza. Entonces, escucha, nunca vamos a salir del ciclo. Necesitamos nosotros modificar esto, ¿verdad? Necesitamos nosotros hacer algo. Como les dije al principio, esto, o sea, Dios hace algo, pero nosotros tenemos que empezar a poner un orden. Acuérdense en el Génesis que Dios primero ordenó y después creó, ¿no? Vio Dios que estaba desordenada y vacía la tierra. Y entonces Dios ordenó y entonces Dios empezó a crear. Entonces, ceguera voluntaria. ¿Ok? Ahora bien, punto número dos, falta de orden versus ataque espiritual. Existe una interpretación debatida y popular en ciertos círculos contemporáneos que atribuye cualquier crisis financiera exclusivamente a demonios de ruina o ataques espirituales directos, ¿verdad? Es decir, no sé por qué razón muchos de los cristianos piensan que todo problema financiero tiene que ver con el diablo. Es que el diablo me robó, es que el diablo me arrebató, es que el demonio de pobreza me atacó, es que la maldición de ruina, la maldición de pobreza. Le ponemos maldición a todo aquello que se mete con nuestras finanzas. Y escuchen, no estamos diciendo que no es una realidad, porque sí es una realidad espiritual, es una realidad bíblica, ¿ok? Sin embargo, también tenemos que ser sinceros, ¿verdad? La exégesis rigurosa demuestra que la inmensa mayoría de las crisis financieras en las escrituras fueron consecuencias directas de la violación de principios de sabiduría, justicia y administración. Entonces, muchas de las deudas, crisis, problemas financieros de escasez no fueron por Satanás ni los demonios, sino que fueron por violaciones de principios de sabiduría. El rey Salomón escribió los 31 proverbios, ¿verdad? Que hablan acerca de la sabiduría. Y él dice que debemos de adquirir sabiduría por sobre todas las cosas, antes que riquezas, antes que bienes, adquirir sabiduría para poder manejar bien los bienes que Dios nos da. Entonces, muchos de los problemas es por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría se pierde lo que con fe y trabajo duro hemos logrado. Yo sé que muchos de aquí se esfuerzan, trabajan, son gente que sale a trabajar, que invierte, que emprende, pero a veces por falta de sabiduría destruimos aquello que hemos alcanzado con esfuerzo. Entonces, podemos ver entonces que la sabiduría es muy importante y también es importante que el administrador, que nosotros como administradores sepamos discernir entre un ataque espiritual
y las consecuencias lógicas de un desorden. Culpar a un ente espiritual por la falta de presupuesto es una evasión de la responsabilidad que Dios nos ha delegado. No podemos decir es que el día, o sea, no siempre es que el diablo me robó, el diablo me está arruinando. No podemos siempre excusarnos con eso, ¿ok? Muchas veces es un desorden que hay, ¿ok? Entonces, hay aquí algo que se llama el saco roto, el principio del saco roto. Mira lo que dice Ageo 1:6. El profeta describe una situación económica devastadora. Ageo 1:6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando nosotros leemos este pasaje, ¿verdad? De una manera quizás superficial, de una manera mística, podríamos concluir que se trata de una maldición en el pueblo de Dios. Pero el contexto del capítulo revela la causa de por qué había este problema de saco roto. El saco roto, escucha, era porque el pueblo de Dios estaba en un desenfoque, vivía desenfocado de sus prioridades. Es decir, ellos vivían para sus propios gustos, sus propias casas, sus propios recursos, mientras habían descuidado todo lo que es, todo lo que tenía que ver con Dios y con la casa de Dios. Es decir, habían prioridades invertidas. Es decir, no era un ataque satánico, ¿verdad? Sino que era una disciplina soberana de Dios porque no había un orden en las prioridades. Es decir, era Dios retirando su respaldo divino porque el pueblo vivía con un desorden en las prioridades. Entonces, ¿qué está pasando? El saco roto era que algunos puede ser que estén en el ciclo del saco roto, es decir, trabajan, se esfuerzan, pero cuando checan su estado financiero, ven que no alcanza. Y dices, wow, pareciera que del diablo me está... Y no es el diablo, es que a lo mejor hay un desorden de prioridades financieras, de prioridades espirituales, de prioridades con Dios. Entonces, hay que entender entonces que tenemos mucha responsabilidad en el área de las finanzas. De verdad que tenemos mucha responsabilidad. Algunos oran por finanzas, oran para que les vaya bien. Y no está mal, pero no nos va a ir bien aunque oremos y no practicamos principios de prosperidad. O sea, no va a funcionar nunca. Entonces hay mucho pueblo de Dios orando por prosperidad, pero no aplicando los principios de prosperidad, no aplicando, no rompiendo ciclos de escasez. Entonces, ¿cómo diferenciar el origen de la crisis? ¿Cómo voy a diferenciar el origen de la crisis que a lo mejor hoy te está tocando vivir? Número uno, falta de orden. Esto tiene que ver con gestionar los recursos que tenemos. La falta de orden se manifiesta por la ausencia de presupuestos, evasión de impuestos, compras por impulso, falta de contratos claros o mezcla de finanzas personales con las del negocio. La solución aquí no es una oración de guerra espiritual, sino arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es la palabra cambio de mentalidad. ¿Ok? Es un cambio de mente con respecto a algo. Eso es estar arrepentido. Estar arrepentido es cambio de mente, cambio de mentalidad. Es decir, que tu mente ya no está pensando en endeudarse, en pedir prestado, en no pagar, en evadir impuestos, en
comprar más de la cuenta, sino que ya tu mente está pensando en caminar o en actuar de manera correcta en el área financiera. Entonces, tú tienes que ver, analizarte a ti mismo en esta noche, ¿ok? Si realmente tú estás con una falta de orden en tu propia vida personal. Y entonces no es un ataque satánico, no se soluciona con una oración de guerra espiritual, sino que hay que implementar un sistema contable que te permita salir de la deuda, salir de la crisis. Empieza a ser claro con lo que tienes, con tus presupuestos. Empieza a escribir, ¿verdad? Lo que tienes y lo que no tienes, lo que tienes que pagar, las metas mensuales a las que debes de llegar para poder vivir. Algunos ni siquiera saben con cuánto viven, con cuánto les alcanzaría para vivir al mes. Eso también deberías de saberlo, con cuánto te alcanzaría para tener una vida estable en un mes, ¿ok? Entonces, ahí tú tienes que darte cuenta que lo que te está pasando no es un ataque espiritual, ¿ok? Es algo que tiene que ver con un desorden. Realmente estás desordenado. Realmente estás viviendo una vida financiera improvisada, ¿verdad? Una vida financiera improvisada. Entonces, ahora, número dos, ¿cuándo sí es un ataque espiritual? Cuando hay una oposición externa. Ocurre cuando ya hay un orden, ¿verdad? Un orden estricto en tus finanzas, cuando de verdad honras a Dios con tus primicias, diezmos, ofrendas, cuando eres íntegro en los negocios, y entonces surgen factores externos incontrolables y sistemáticos diseñados para frenar un propósito de reino o para frenar tus finanzas. Por ejemplo, el caso de Job, que claramente fue un ataque diabólico a la vida de Job. Job era un hombre riquísimo, dice la Biblia, muy rico, tenía todo, honraba a Dios, hacía sacrificios por sus hijos, por el perdón de sus pecados, pero un día el enemigo eh, lo ataca. Dios permite que fuera atacado. Entonces, si tú dices, está todo bien, o sea, estoy trabajando, estoy ofrendando, estoy ahorrando, estoy invirtiendo, estoy siendo justo, estoy viviendo en un orden financiero y aún así yo veo que me está yendo mal, veo que no prospero, veo que, ¿qué está pasando acá? Entonces, aquí sí puede hacer algo espiritual que venga del enemigo, o también puede ser un proceso de Dios. Oiga, pero no toda la vida se puede estar en un proceso de Dios, porque a veces los hermanitos, las hermanas siempre dicen que están en proceso financiero. No sé si usted conoce, a lo mejor, o a lo mejor usted es la hermana o el hermano que siempre está en proceso financiero, pero no puede ser siempre, o sea, no es siempre que Dios nos mete en puros procesos financieros para arruinarnos la vida. Si hay momentos donde Dios nos tiene que enseñar, o sea, si hay momentos, como dice el apóstol Pablo, dijo, he aprendido a vivir en escasez y también he aprendido a vivir en abundancia. Oye, el apóstol Pablo probó las dos, escasez y abundancia, pero hay gente que nunca ha probado la abundancia, siempre es escasez, 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 escasez. Entonces ahí ya no es un tema de que de Dios, sino es un tema de desorden. Ahora, cuando es Dios, cuando de verdad tú dices, Dios, estoy viviendo en orden y, wow, estoy pasando por un problema financiero. O sea, no me alcanza, se me enferma mis hijos y, o se me descompone el auto o estoy pasando por algún problema legal que me quieren quitar tal propiedad o me quieren robar tal cosa. Entonces, bueno, ahí sí es algo espiritual, ¿verdad?
Entonces, la solución para esto aquí es la resistencia espiritual y la oración de intercesión o la intercesión. Aquí sí hay que orar, literal. Aquí sí hay que ponerse bravos en oración, pedirle a Dios que Él pelee la batalla que se está viviendo en el área de las finanzas. Pedirle a Dios que Él traiga un cambio financiero, que Él reprenda al devorador, como dice Malaquías, que Él sea el que abra las ventanas de los cielos. Ahí hay que pedir, por ejemplo, un día estaba yo en Oaxaca y creo que ya se los conté y me bajé a echar un paseo a las 12 de la medianoche. Y entonces yo dejé mi bolso o mi mochila en el auto. Lo dejé en el auto de la persona con la que venía. Y pues la persona me dijo, es seguro, tranquilo, aquí es seguro, no pasa nada. Y bueno, yo pues confié, ¿no? Confié y dejé mi mochila en el auto. Obviamente, cuando regresamos al auto, oh sorpresa, el auto ya le habían dado un cristalazo. Habían roto la ventana del auto y se habían llevado mi mochila. Ahora, el detalle era que en mi mochila estaba mi iPad, un iPad nuevo. De hecho, es con el que estoy acá transmitiendo. Y aparte había dinero que ya me habían dado. Y aparte estaba mi cartera con dinero, con tarjetas, y se lo habían llevado. Entonces, literal, yo oré a Dios y le dije, Padre, acuérdate de mis ofrendas y de mis diezmos. Por favor, permíteme recuperar mi mochila. Y yo hice esa oración porque yo sabía que era un ataque de Satanás. Yo le dije a Dios, no permitas que me robe aquello que yo con esfuerzo conseguí y con trabajo logré alcanzar, Señor. Yo le dije, yo te he honrado, yo te he dado a ti, Señor, lo que tú mandas en tu palabra. Te pido que por favor me permitas recuperar. Y no les voy a hacer larga la historia. En menos de hora y media, hora y cuarto, yo ya tenía mi mochila de regreso con todo el iPad, todo el dinero, todo, todo. No perdí nada. Para la gloria de Dios, el Señor me respondió. Entonces, ahí era un ataque literal, un ataque espiritual a causa del enemigo, ¿verdad? Pero Dios peleó la batalla y me devolvió todo lo que literal Satanás me quería robar. Entonces, hay que identificar si lo que te está pasando es espiritual o es algo humano, ¿ok? O es algo que tú tienes que componer. Entonces, pueden ser las dos también. Cada caso es específico, pero, pero yo me inclinaría más a un 80-20. 80% seguramente es algo tuyo, o sea, es algo que tú estás desordenado, y 20 quizás sea algo espiritual, quizás sea algo espiritual. Entonces, 80-20 es la ley de Pareto. 80-20, quizás el 80% de tus finanzas tiene que ver con el desorden que tienes y el 20 es con algo espiritual, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ahora, vamos a entrar al punto 3 que tiene que ver con restaurar el flujo financiero. Restaurando el flujo financiero. Que al fin y al cabo, este es el propósito de la sesión. Restaurar ese flujo financiero, romper la crisis, romper la deuda y restaurar el flujo de las finanzas en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, Dios es un Dios de restitución. Dios restituye. Dios restituye. Tienes que creer esta palabra. Dios restituye. Pero también Dios exige sistemas para sostener esa restitución. Porque nunca verás una multiplicación financiera si primero no ordenamos lo que hoy tienes. No se verá una multiplicación donde hay un desorden financiero, ¿verdad? Entonces,
y creo que ya se los había mencionado antes. Primero es el orden, después es la bendición y después la multiplicación. Es decir, se ordena, Dios bendice donde hay orden y donde hay bendición habrá multiplicación. Entonces, lo que hoy tienes, lo poco que hoy tienes o lo mucho que hoy tienes, hay que ordenarlo para poder ver multiplicación. Porque si no, no vamos a poder experimentar multiplicación de lo que Dios nos ha dado. Entonces, para restaurar el flujo financiero y salir de esos problemas, debemos aplicar protocolos, tanto espirituales como técnicos. ¿Ok? Entonces, a continuación te presentaremos algunos protocolos. Número uno, el principio del diagnóstico. Este proverbio me encantó. Proverbios 27-23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Vamos a explicar el texto. Históricamente hablando, en la economía agraria del pueblo de Israel, tener un rebaño era equivalente a los activos, ¿verdad? Y el capital y el flujo de caja actual. Por eso un pastor que no contaba sus ovejas no sabía si estaba perdiendo capital frente a los depredadores o a las enfermedades. Interesante este proverbio. Conocer el estado de tus ovejas. Es decir, conocer cuál es el estado, ¿verdad?, de tus finanzas o de tu negocio o de tu trabajo o cómo estás desenvolviéndote en tu trabajo. Hay que conocer el estado. Entonces, el primer paso para romper el ciclo de escasez es encender la luz, ¿ok? O sea, es literal conocer cómo está el estado, la situación de aquello que Dios te ha dado. Algo tan sencillo, por ejemplo, conocer el estado de tu auto, ¿verdad? ¿Cómo está tu auto? Eso hay que conocerlo. Algunos no, algunos solo le echan gasolina al coche y no saben qué más lleva el bendito auto. Dios mío, ya se pusieron serios algunos. Entonces, algunos creen que con agua nada más funciona el coche, pero no, hay que conocer el estado, sí, el estado, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de algo sencillo, el auto, por ejemplo, afinación, alineación, balanceo, cambio de amortiguadores o suspensión, cambio de neumáticos o llantas, no sé cómo le llamen. O sea, literal, algunos no saben qué show, cuando le toca revisión, el aire acondicionado, no sé. Entonces, Dios mío, eso hay que diagnosticar. O por ejemplo, aquí yo tengo un aire acondicionado, ¿no? ¿Cuándo le toca mantenimiento a ese aire acondicionado? Tengo tres aires más arriba. ¿Cuándo le toca? Ya algunos ya veo que están haciendo sus caras, ya le di el clavo a algunos. ¿Cuándo le toca mantenimiento al de allá, al del cuarto? O sea, ¿cuándo? O sea, no conocemos el estado de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, todo eso, o por ejemplo el celular, ¿no? No tenerlo o no cargarlo, sino que le quitamos y le ponemos, le quitamos el cargador y se lo quitamos otra vez, le quitamos, le ponemos, le quitamos, le ponemos. Eso es de degradar el estado de algo. En las cosas electrónicas se degrada cuando estamos quita y pon, quita y pon, quita y pon. Por cierto, se me acabó la batería. Entonces, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Que a veces cosas del negocio no sabemos cuánto ingresó en el día de hoy, no sabemos cuánto egresó, cuánto invertimos. Entonces, wow, yo creo que ahí hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos mucho por hacer. Y yo sé que a lo mejor dirás, ay, profeta, es que me da flojera, es que, no, pues hay que empezar con algo, o sea, literal, empezar a hacerlo, porque
Si no, de verdad, nunca vamos a ver la provisión de Dios. Yo un día me cansé, fíjese que mi esposa es mejor administradora que yo, pero ella me decía, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para poder ver verdaderamente el fruto de lo que estamos haciendo. Y entonces empezamos a ser un poco más estrictos en cosas que estábamos desajustados. Y entonces empezamos a ver mayor multiplicación en lo que teníamos. Y nos dimos cuenta que el problema no era el diablo, el problema éramos nosotros. Entonces, hazte un diagnóstico, ¿verdad? Haz un inventario absoluto y brutalmente honesto de tus deudas, a quién le debes, a qué hermano de la iglesia, a qué banco le debes, ¿ok? Montos exactos de lo que tienes que pagar y de tus gastos fijos. A veces no somos honestos con lo que debemos. ¿Cuánto debes? Es la pregunta para esta noche. No, pues es que, ay, profeta, pues así, no sé, ay, como 100,000, pero no, ¿cuánto debes? No, pues quién sabe. Yo cada mes lo veo y le pido a Dios que me ayude. Entonces, ¿cuánto debes? ¿Cuánto hay que pagar? Primero hay que romper ese miedo. De verdad se los digo, es tan común tener miedo a checar la banca de tu celular porque, ay, dices, no, 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 mejor no lo veo. Dios proveerá. Shara Maharara. Y luego ves que no provee nada. O bueno, sí provee, pero no fue como pensaba. Entonces, diagnóstico, haz un diagnóstico, ¿ok? Entonces, cortar el ciclo. Escucha esto, es el segundo paso. No se puede salir de un hoyo si se sigue cavando, ¿ok? El compromiso espiritual y técnico es detener inmediatamente la adquisición de nuevas deudas, ¿verdad? De consumo. Dice, por ejemplo, si le prestamos algo a una hermana de la iglesia y no nos paga, ahí les voy a decir algo. Hablando en las cosas de la iglesia, si tú prestas a alguien de la iglesia, ahí les va. Denlo. O sea, de entrada tú tienes que saber que si es alguien de la iglesia y te pide prestado, quiero que pienses la gran posibilidad de que se vuelva una siembra tuya hacia él. O sea, es decir, que no tenga devolución de parte de él. Entonces, por eso tienes que pensar antes de dar prestado, ¿verdad? Apesta a siembra, dice Saulo. Huele a siembra eso. Sí, la verdad es que sí. O sea, mira, por eso la Biblia es muy clara. Hay un texto que dice que no debemos de ser avales, salir por aval de alguien, es decir, comprometernos a pagar la deuda de alguien. Y esto puede aplicarse a esto que me acabas de decir, porque sinceramente de verdad, a veces los cristianos son los peores en pagar. Y eso es triste, pero es la verdad. Es triste, pero es la verdad. Pero si ustedes están aquí es para que ustedes y nosotros no seamos de esos cristianos que no pagamos. ¿Ok? Por favor, yo creo que Dios nos conectó acá para esto. Es una realidad. Yo no me gusta ser, ¿cómo se dice? Fantasioso de que todo es paz y felicidad en el reino de Dios. No es cierto. La realidad es que hay muchos hijos de Dios que no pagan lo que deben, ¿verdad? Son morosos por alguna u otra razón. Entonces, si tú lo has hecho en el pasado, hoy debes de dejar de hacerlo y tratar de volver y de reponer lo que debías, ¿ok? Así es, así es verdad, mejor darlo por sembrado, la verdad. Mira, cuando alguien te dice,
¿Me puede prestar 2,000? Tú sabes que ese me puede prestar 2,000 va a ser una siembra. Entonces mejor dile, mira, no tengo para prestarte 2,000, pero te puedo dar 1,000. Y ya, es tu ofrenda para el necesitado. Entonces le das 1,000 y ya, o sea, ya está, ya está. Si te lo devuelve, gloria a Dios. Si no te lo devuelve, tú tienes que, no vas a estar cazándolo, no vas a estar ahí, ay, no me devolvió, deudor. O sea, esto ya hay que tener, o sea, así como que un grado de madurez. Yo no estoy diciendo que esté bien el hermano, está re mal, o sea, terrible. Pero en cuanto a nosotros, debemos de saber que es probable que no te lo devuelva. Entonces, eh, ¿qué estábamos diciendo? Por ejemplo, Salmo 37:21 dice, el impío, fíjense, el cristiano que hace eso está en el nivel de impío. Es terrible. O sea, la Biblia dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y aquí está claro el ejemplo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo, que viene siendo al que se le pide prestado, tiene misericordia y da. No dice presta, y da. Es decir, que cuando te pidan prestado, realmente tú no vas a dar prestado, o sea, tú vas a dar nada más. Te tomas, te lo doy. Porque eso es actuar, o sea, eso es ser justo. O sea, dar sabiendo que a lo mejor no te va a devolver, no va a haber retorno. Pero el que lo hace así y no paga es un impío. O sea, el impío toma prestado y no paga. Pero el que pide prestado y sí paga, no es impío. Es alguien que entiende que si pides prestado hay que pagar. El impío toma prestado y no paga. Ese es el final, no paga. Entonces, escuchen esto es tremendo, porque estamos en calidad de impíos si nosotros hemos pedido prestado y no pagamos. Qué tremendo. Si nosotros pedimos prestado y no pagamos, somos unos impíos. Fa. Entonces, véase cómo la moralidad del reino exige que la deuda se vea como una obligación solemne que debe ser erradicada, no como un estilo de vida permanente. Entonces, somos, no puede ser un estilo de vida. De verdad, muchas personas, muchos cristianos, su estilo de vida es prestar, pedir prestado, perdón, endeudarse con medio mundo. Y a veces ya no tiene solución su problema. Entonces, también retener el pago legítimo cuando se tiene la capacidad es catalogado como una injusticia delante de Dios. Oigan, hay gente que sí tiene para pagar, pero retiene, no paga porque son injustos, son impíos. Hay gente que tiene dinero para pagar y no paga. Eso es ser impío, eso es ser injusto. O sea, si tienes para pagar, paga. ¿Por qué retienes lo que debes de devolver? Entonces, deja de pedir prestado sin producir. Esto tiene que ver con cortar el ciclo. Si hoy, si tú me dices, profeta, hoy le debo a mucha gente, ok, para de pedir prestado. Para. Ya está, ni un préstamo más. ¿Y qué hago? Si tienes algo, véndelo, empeñalo. Si tienes oro, empeñalo. Si tienes tu iPhone 17 Pro Max sin crédito, véndelo sin saldo. Es que quien tienes el iPhone 17 Pro Max no tiene saldo. Si tienes la última computadora, véndela. Si tienes ahí tus relojes carísimos, véndelos. O sea, empieza a pagar. O sea, ya no pidas prestado para salir de otra deuda. De verdad, hay gente que pide prestado para pagar una deuda, pero ya se endeuda en otra. Y luego piden otra deuda para pagar en otra deuda y ya se endeuda en otra. O sea, y nunca, nunca van a salir, nunca se va a terminar eso. Entonces, escucha, tiene que haber un momento donde te toca perder. Ni modo, si hay que empeñar o vender la cadena, ni modo.
Que hay que vender el iWatch, ni modo. Y ahí es donde dices, ay, no, pero es que me duele. Es que, wow, a veces nos toca perder para ganar, perder para ganar. Vas a perder a lo mejor el auto, a lo mejor tú tienes que traspasar el auto, pues traspásalo, ni modos. Y si vas a andar en Uber en taxi, en metro o en bus, pues ni modo, hazlo. ¿Ok? Entonces, yo sé que es que sí duele salir de deudas, sí duele, o sea, pero seguir pidiendo prestado no va a romper el ciclo. Tienes que hacer algo que rompa el ciclo, ¿ok? O a lo mejor trabajar un poco más o vender algo. Empieza a vender algo, a producirme algo, o sea, no sé. O sea, es que tiene que haber un momento de romper el ciclo. Tiene que haber un momento en donde el ciclo se rompe y entonces puedes tú salir de ahí. ¿Ok? Entonces, tres, el sistema de erradicación. Escucha esto. Para restaurar el flujo financiero, tiene que haber un sistema de erradicación. Una vez que las finanzas se alinean y se establece a Dios como prioridad, el remanente debe tener una dirección agresiva hacia la libertad. Es decir, se recomienda utilizar métodos técnicamente probados y matemáticamente eficientes para la destrucción de deudas, como por ejemplo el método de la bola de nieve. Escuchen, este método tiene que ver con ordenar las deudas de menor a mayor monto, pagando el mínimo en todas y atacando la más pequeña. Es decir, pagas el mínimo en todas, pero la deuda más pequeña, esa la tienes que erradicar ya. O sea, págala por completo. Por ejemplo, supongamos que tienes cinco deudas. Una de 100,000, una de 80,000, una de 50,000, una de 20,000 y una de 10,000. A todas abónales lo mínimo y la más chica, págala por completo. Entonces ya vas a eliminarte una y te van a quedar cuatro. Pero escucha, eso aumenta tu estado de ánimo, mejora el estado de ánimo, te hace sentir que tuviste una victoria y psicológicamente, espiritualmente, almáticamente, te hace sentir mejor y de alguna manera se rompe una mentalidad de escasez. Entonces, que le debo a fulana, le debo a zeta, empieza, o sea, págale lo que le debes por completo a la que menos le debes o al que menos le debes. Ese es el sistema el método de bola de nieve. Ahora, el método de la avalancha tiene que ver con ordenar las deudas por la tasa de interés más alta. Matemáticamente ahorra más dinero a largo plazo. O sea, eso tiene que ver con atacar la que tiene mayor interés. Yo he visto que la que muchos aplican es la primera. Paga la menor deuda, o sea, la deuda que debes menor y después vas con la segunda. ¿Ok? Después vas con la tercera, porque ya no vas a tener que pagar ni la segunda, ni la primera, ni la segunda. Y lo que le ibas a destinar a la primera y a la segunda, se lo inyectas a la tercera y vas dándole a la tercera. Cuando acabas con la tercera, lo que ibas a pagar en la primera, en la segunda, en la tercera, se lo metes a la cuarta. Entonces, es algo que necesita disciplina, necesita constancia, ¿verdad? Para poder lograr hacerlo. Eso tienes que practicarlo, ¿verdad? Empieza. ¿Qué debes hoy? ¿Qué tienes que pagar mañana? Checa tus fechas de corte, tus fechas de pago. Fecha de pago 24, ok. Págala por curiosidad. Si tienes para pagar el monto total, págalo. Ponle la mínima a la otra deuda y a la que tienes que pagar o a la que tienes para pagar por completo, pues págala por completo. Y entonces de esa manera tú vas a experimentar que las deudas se van a ir disminuyendo poco a poco. Sí se puede, sí se puede romper ese ciclo, sí se puede, pero hay que empezar, o sea, sí, hay que
Literal, sentarse, ser sincero con uno mismo o con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, esposa, ser sinceros. Va a doler, sí va a doler. Va a doler porque se van a molestar. Es que cómo compraste esto. Es que por qué lo hiciste. Y quizás haya un momento amargo, pero es el camino a la libertad. Es el camino a la libertad. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya se fueron todos. Entonces, vean esto. Vamos ya, vamos con buenas noticias porque puras malas noticias le dimos ahora. Vamos con algo tremendo. Ya vamos a terminar. Para restaurar el flujo financiero, bueno, ya vimos lo que hay que hacer. Si no lo entendió, vea otra vez la grabación y cheque su manual otra vez para poder salir de estas deudas. Hay algo bien interesante. Dice Abigail, aquí sigo, media dormida, pero ahí sigue, es suave. El jubileo personal y la gracia de Dios. Claro que sí. Después de haberles dicho tantas cosas, ¿verdad? Que dependen de nosotros, ahora vamos a algo que depende de Dios. El jubileo y la gracia de Dios. Claro que sí, no podemos sacar a Dios de esto. Claro que contamos con la gracia de Dios para salir de esto. Claro que cuentas con la gracia de Dios. Escucha esto. Algo que vas a sentir es que Dios está molesto contigo porque estás endeudado. Algunos van a sentir, es que Dios está molesto conmigo. Es que Dios ya no me ama porque me endeudé. Eso lo puedes experimentar sentimientos de que la gracia de Dios ya no te va a alcanzar. Puedes experimentar sentimientos de que Dios te está castigando por tantos préstamos que hiciste. Entonces, eso es algo que puede estar pasándote ahora mismo, que te sientes castigado por Dios, que porque tomaste malas decisiones financieras, crees entonces que Dios ya no te ama. Crees que Dios ya no te va a ayudar, pero hoy quiero romper esa mentira. Dios te ama y Dios te va a ayudar a salir de cualquier problema financiero que hoy estés atravesando. Si alguien está interesado en que te vaya bien, bien es en nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre está interesado en que te vaya, en que nos vaya bien. Así que hoy tú tienes que creer también en Dios, en su gracia, en su amor que está vigente para nosotros. Que Dios no te condena por los errores que cometiste en tus finanzas. Así que quiero hablarte rápidamente del jubileo. Eso, Tere, eso. La Tere va a entrar a trabajar ahorita. Creo que a las 12 entra, de 12 a 6, ¿no? 8, no sé qué hora. Dios bendiga a Tere. El jubileo en Levítico 25 habla acerca de que Dios constituyó o instituyó el año de jubileo. Cada 50 años se practicaba, se proclamaba el jubileo. El año de jubileo era cada 50 años. El jubileo era un mecanismo legal y macroeconómico donde las deudas eran canceladas, los esclavos liberados y las tierras devueltas a sus dueños originales. Tremendo esto, porque cada 50 años, si alguien le debía a alguien esa deuda, ¡fum!, se cancelaba, sin importar lo que sea, ni cuánto sea. Si la tierra, si alguna propiedad le pertenecía a alguien, en el año de jubileo, esa propiedad regresaba a las manos de aquel al que le pertenecía. Si alguien era esclavo o había caído en esclavitud por la deuda, ese esclavo se le liberaba, dejaba de ser esclavo. Pero eso ocurría cada 50 años. Es decir, el año de jubileo. Qué interesante, qué tremendo. Y a lo mejor no vivimos bajo esa ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero el jubileo no solamente es una ley, no solamente se debe de ver como una ley mosaica, sino es un principio que nos revela el corazón de Dios. ¿Por qué Dios estableció el año de jubileo? Sencillo,
porque Dios no quería que su pueblo viviera toda la vida endeudado. Entonces Dios dijo, hagamos el jubileo, porque en el año del jubileo, cada 50 años, se va a liberar toda la deuda. Ya no va a haber endeudado, ya no va a haber esclavo, ya no va a haber desterrado, ya no va a haber pobre, porque todo aquel que había perdido recuperaría. Entonces, vemos ahí el deseo de Dios de que sus hijos recuperen su tierra, sus finanzas, la vida buena que Él quiere darnos. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, Dios es un experto en reseteos económicos. Dios estableció, Dios es experto en volver a darte esa oportunidad o a resetear tus finanzas. Porque llega un momento donde dices, Dios mío, ya no sé ni por dónde empezar. Y a lo mejor tú dices, Dios mío, yo necesito un jubileo. Yo literal necesito que algo ocurra en mi vida porque yo siento que ya no puedo más, Señor. Entonces, cuando tú como hijo de Dios te sometes al gobierno de Dios y estableces un plan de pago disciplinado, cuando Dios ve, escucha, que tienes las intenciones, porque Dios es un Dios que mira el corazón. Cuando Dios mira tu corazón, cuando Dios realmente puede ver una intención tuya verdadera de salir de esto, entonces escucha lo que va a pasar. Dios va a intervenir acelerando el proceso de liberación de deudas. Dios va a intervenir. Alguien hoy tiene que creer que Dios va a intervenir. Dijimos que el mes de abril era un mes de irrupción de Dios, donde Dios interviene. Y yo creo que Dios va a intervenir cancelando deudas. Lo que te iba quizás a tomar 10 años en pagar o en lograr, bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios, se puede resolver en una fracción de tiempo. Se puede acortar el tiempo. Hay esperanza para romper esos ciclos de escasez que hoy estás viviendo. Yo hoy te quiero decir que hay esperanza. Hay aquí al menos 3 personas que habían dicho, Señor, yo ya no sé qué voy a hacer con mis finanzas, yo ya no puedo salir de esto. Y hoy Dios te dice, quiero que en tu corazón determines empezar a caminar en un orden. Haz acciones que de verdad te revelen y demuestren orden y Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Dios quiere intervenir. Lo mejor de esto es que Dios quiere intervenir. Pero escucha, quizás romper este ciclo de desorden y de deuda no va a ocurrir de la noche a la mañana, quizás en un sentido, porque necesitas tú cambiar de actitud en cuanto a eso. Pero Dios lo hace en un instante. Ahora bien, tú tienes que determinar hoy aplicar todo aquello que tú ya sabes que tienes que aplicar, todo aquello que tiene que ver con el gobierno de Dios en tu vida financiera. Porque donde hay orden, hay gobierno. El orden financiero es una forma de gobierno natural sobre lo espiritual. O natural sobre lo espiritual, sí. Cuando recuperas tu libertad financiera, no solo recuperas tu dinero, también recuperas tu capacidad para financiar los propósitos de Dios sin tener restricciones. ¿Cuántas cosas no has podido hacer para Dios porque no has tenido dinero? ¿Cuántas cosas no has podido hacer? Yo sé que acá hay gente que Dios ya te mandó a hacer cosas grandes y dices, pero es que no tenemos dinero. Pero es que no hay dinero porque hay desorden. Entonces, yo sé que hay mucha gente aquí que Dios ya le mandó a hacer cosas grandes. Y dices, ¿cómo lo voy a hacer? Empieza hoy con orden. Empieza hoy. Si Dios ya te mandó a hacer algo, Dios sí te va a dar el recurso. Pero lo primero que tiene que ver Dios es que estamos ordenando el área de las finanzas. Así que en esta noche ya hemos terminado el tema, pero no quiero irme sin orar y quizás después responder. Si hay preguntas, podemos responderlas.
Pero no quiero irme sin orar por cada uno de nosotros, que esa área de las finanzas. Yo sé que el pueblo de Dios de verdad batalla o batallamos con finanzas. A veces parece que al del mundo le va mejor en las finanzas que a los propios hijos de Dios. Y no es que el evangelio se trate en tener dinero o en ser rico. El evangelio se trata de recibir a Cristo. Esa es la mayor riqueza que podemos tener. Pero también Cristo dijo, yo les doy vida y les doy vida en abundancia. También Cristo dijo que el que ha dejado padre y madre por causa de mí recibirá 100 veces más ahí en la vida eterna y aquí en la tierra también. También Cristo reveló que Él trajo la abundancia y rompió la pobreza. Entonces, el centro del Evangelio no es ser rico, no es tener recursos financieros. Sabemos eso, eso está claro. Ese no es el centro del Evangelio. No estamos en esta tierra quizás para hacernos ricos o vivir afanados por ser ricos, pero vaya, tampoco estamos en esta tierra para vivir en pobreza. Tampoco estamos en esta tierra para no tener, para estar llorando por no tener, para vivir, para pagar, para comer. Tampoco ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio verdaderamente es tener a Cristo en nuestras vidas y que Cristo se refleje en las finanzas. Que Cristo, la vida de Cristo se refleje también en el área financiera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en un lugar, cuando Cristo está en nosotros, las finanzas también se van a ver reales. Las finanzas también se van a ver como Cristo se ve. Entonces, quiero orar por todos los que estamos aquí. No sé cómo estás hoy en las finanzas. El tema de las finanzas es bien importante. Pero yo sé que Dios en este tiempo te está llevando a una libertad financiera. Quizás no es de la noche a la mañana, pero si ya estás aquí, empieza haciendo algo que traiga ruptura de esos ciclos de desorden. ¿Qué tienes que romper hoy? ¿Qué tienes que ordenar hoy? ¿Qué tienes que pagar? Ve y págalo. Aunque te quedes con 200 pesos, pero págalo. Es mejor pagarlo. No saben cuántas veces me ha tocado hacer eso, pagarlo y ni modo, me quedé corto, pero ya lo pagamos y se acabó. Y a lo mejor no vamos a salir y no vamos a comprar nada, pero ya lo pagamos. Y yo he visto que cuando tú pagas, Dios te provee rápidamente no, para que no pases más necesidad de la que debes de tener. Pero Dios quiere ver esa actitud. Empieza pagando hoy. Empieza hoy destinando ese dinero a lo que debes. No evadas al gigante, enfréntalo. Si le debes a un hermano, ve y págale, aunque no te lo esté pidiendo, pues págale, porque es tu justicia, o sea, eso es ser justo. Y si él te dice, no, déjalo así, no, no te preocupes, gloria a Dios, ¿no? Él te cancela la deuda y él te dice, no, hermano, agárralo, tranquilo, gloria a Dios, pero tú fuiste a pagarle. Y yo estoy seguro que hasta Dios te va a sorprender, porque cuando tú actúas en justicia, Dios te termina bendiciendo. Ok, entonces ve, paga y a lo mejor te va a decir, no, hermano, yo te lo siembro, tranquilo. Entonces, todo eso ocurre cuando decidimos obedecer a Dios, decidimos dar un paso de fe. Es un paso de fe. Salir de deudas es un paso de fe. Requiere fe también. Salir de deudas requiere fe en Dios. Creer que esos 10,000 que vas a pagar no te van a hacer falta. Y eso es romper la mentalidad. Porque a lo mejor tienes los 10,000 y dices, pues que si los doy, ay, me voy a quedar sin nada. No te vas a quedar sin nada. Yo te vengo a profetizar, no te vas a quedar sin nada. Si tú pagas la deuda, no te quedarás sin nada. Dios va a proveer. Dios es fiel cuando tú empiezas a accionar en justicia financiera. Entonces, esta noche quiero orar por ti y declarar sobre ti esa gracia y ese favor. Yo siento que hay persona, quizás sea una,
que hay una cantidad como de 70,000 pesos que tienes pendiente por pagar, pero Dios va a traer la provisión. Es una cantidad como de 70,000 que Dios va a traer la provisión para pagar lo que debes pagar. Confía en el Dios del jubileo cuando Él decide liberar de la deuda a su pueblo, liberar de la esclavitud financiera. Esta noche, Padre, gracias. Yo sé que tenemos que entrar en un orden. Yo sé que nos mandas, Padre, a entrar en un orden divino, pero también sé que tú eres el Dios de gracia y de favor. Señor, aquí hay hijos tuyos, aquí estamos tus hijos, necesitando quizás algunos un milagro, necesitando quizás algunos una provisión muy fuerte. Quizás algunos necesitan que se les libere un pago. Hay pagos que se van a liberar. Y yo puedo ver pagos retenidos que se van a liberar en menos de lo que piensas. Hay pagos retenidos. Es más, hay alguien que está esperando que se le suelte el pago porque necesitas pagar. Y ya se te va a soltar ese pago. Ya no estará más retenido lo que te deben. El cheque se suelta, la transferencia la vas a ver. Se te transfiere lo que estabas esperando para que puedas pagar, para que puedas comprar lo que necesitas comprar. En el nombre de Jesús. Pagos retenidos se empiezan a liberar. Transferencias que no habían caído se empiezan a soltar también sobre ti. Gente incluso que te debía va a venir a pagarte. Hay gente a la que le prestaste y no te ha pagado. Van a venir a pagarte. Es más, a ti hasta se te olvidó que prestaste, pero van a venir y te van a sorprender y te van a decir, aquí está lo que un día me prestaste. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que sorprendas, nos sorprendas con las finanzas, Señor. Te pido que nos sorprendas de una manera extraordinaria. A Laura Torres, Señor, sorpréndela con lo que está necesitando. Laura, que gente que te debe te va a pagar, gente a la que le prestaste en el pasado, gente a la que le diste prestado va a venir a pagarte pronto ya. Gente a la que un día tú ayudaste, también te van a venir a ayudar. Porque Dios no es injusto. Dios no es deudor de nadie. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que acá hay gente que ha ayudado. José de Jesús Rodríguez Gómez, se te libera lo que necesitas. Se te libera todo monto que necesitas. Todo pago extra se te libera. Todo trabajo extra, toda hora extra se te libera. Todo esfuerzo extra que has hecho se te paga, se te libera, se te remunera en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que van a recibir lo que están necesitando. Dios es fiel. Dios no se olvida de nada ni de nadie. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos declarando esa palabra, Señor, sobre Ana Gidalti Martínez. Gidalti Martínez. Declaramos, Señor, que hay un incremento en sus finanzas, un incremento en su pago, un incremento en lo que ella recibe mensualmente. Ya no vas a recibir una cantidad que recibías, va a aumentar, va a aumentar, aumenta la cantidad, aumenta la cantidad. Será más de 20,000 siempre, más de 20,000, mucho más de 20,000, más de 20,000, más Ana Gidalti. Serán montos arriba de 20,000 siempre. En el nombre de Jesús, que lo que estaba necesitando hoy se empieza a liberar sobre las familias, sobre Rocío García, que lo que necesitas pagar antes del mes de abril lo vas a poder pagar sin ningún problema. En el nombre de Jesús, Rocío García, la provisión ya está a la vuelta de la esquina. La provisión ya está dada por Dios en el nombre de Jesús, pero también wow, aquí hay personas que Dios las está moviendo incluso a cambiar de trabajo, porque sientes que ya se acabó el tiempo ahí. Mm. Te está pasando lo que le pasó a Elías. Dice la Biblia que se secó el arroyo, se secó el arroyo y Dios le dijo a Elías, muévete, porque yo le he hablado a una mujer viuda en Sarepta para que te sustente. Y Elías se movió. Ahora, ¿cuál fue la señal? ¿Por qué se movió Elías? Porque el arroyo se secó.
Es decir, cuando se secan las aguas, cuando ya no hay un fluir, muchas veces es señal de que hay que moverse. Y aquí hay personas que Dios ya les está diciendo, muévete, muévete, da el paso porque te voy a respaldar. Wow. Muévete, da el paso, atrévete. Ya se secó el arroyo. Es más, hay gente que le está poniendo agua al arroyo. Ya el arroyo ya no está fluyendo, sino que tú le estás metiendo agua, como que para hacer que fluya, para que creas que está fluyendo, pero no está fluyendo. Y esto significa que hay gente que está agarrando sus propios recursos y los está poniendo en saco roto. O sea, no están funcionando, pero siguen invirtiendo ahí. Entonces Dios ya te está cambiando de giro. Hay momentos donde Dios te cambia de giro por completo. Hay que cambiar de giro. No te esclavices de un solo giro, porque Dios te puede cambiar de giro. En cualquier momento el soplo de Dios puede decir ¡fum! Hacia otra dirección. Y aunque tú digas que es inestabilidad, es dirección de Dios. Es Dios direccionándote a un cambio de giro porque el arroyo ya se secó. Entonces hay gente aquí que, wow, lo siento muy fuerte en mi espíritu, que Dios te está guiando a eso. No tengas miedo. Estos días serán pídele a Dios que te muestre. Si esta palabra te está hablando a ti, pero tú todavía tienes dudas, pídele a Dios que te muestre y Dios te va a mostrar cuál es el siguiente paso. No te, no te encasilles con algo. No te encasilles. No digas solo esto, solo esto, solo esto. Hay un momento donde Dios ya te dice, ya no es acá, hija. Mueve de giro, cambia, porque Dios se está moviendo por ahí. Entonces, crean eso, crean esa palabra, déjense guiar por Dios. Y porque hay cosas que Dios ya habló y tú las tienes que agarrar, tú las tienes que, wow, aplicar de una manera extraordinaria, sin dudar, creyéndole, y Dios lo va a hacer. Así que Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta generación, Señor. Yo sé que aquí hay emprendedores, Padre, gente de negocios, gente, Padre, que van a comprar hoy y a la mañana ya estarán vendiéndolo todo. Estoy declarando, Señor, que nuevos clientes los buscarán, que oportunidades, que la puerta a una grande oportunidad se le abre, que en un día venderán lo que no habían vendido en meses. En el nombre de Jesús, que en un día venderán lo que no habían vendido en meses, Padre. Esta palabra se suelta sobre tus hijos y yo sé que van a experimentarlo pronto, Señor. Pronto. Wow, también hay renta de locales. Hay alguien que quiere rentar un local. Hay alguien que está buscando un local y no lo ha hallado. Pronto lo va a encontrar ese local. Un local para abrir un punto de venta. Se te habilita ese lugar. En el nombre de Jesús se te habilita. Será en un lugar bueno, una calle principal donde hay otros negocios y hay un fluir de gente. Habrá un fluir de gente, habrá un fluir de personas por ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow, wow. También veo una llantera, reparación de neumáticos, venta de llantas. Wow, solo igual lo veo muy fuerte en mi espíritu. Y yo no sé a quién Dios ya le dio esa idea, pero hay ideas que Dios ya puso en tu corazón. Wow. Y es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Wow. Gume, invierte. Gume, invierte, invierte. Diversifica. El Señor te dice, diversifica. Diversifica tus finanzas, tus ingresos. Haz inversiones. Haz inversiones, Gume. Invierte tu dinero, lo que venga a partir de ahora, saca algo para invertir y vas a ver la mano de Dios.
saca algo para invertir y vas a ver Dios proveyendo. Diversifica, diversifica. Es tiempo de inversión para ti, Gume. En el nombre de Jesús. Un tiempo de inversión para ti, en el nombre de Jesús. Y no solo para él, sino para todo aquel que lo crea. Que hay un tiempo de inversión que se está activando sobre ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Un tiempo de invertir. Donde otros no invirtieron, invierte tú. Donde otros ven, esto no va a funcionar. Sí va a funcionar, porque hay quienes no logran ver, como le pasó a Agar. La fuente está enfrente, pero no la ven. En cambio, cuando a ti ya se te reveló la fuente, entonces tú sí logras ver. Lo que para otros no sirve, para ti sí va a servir. Wow. En el nombre de Jesús. Adri, Adri, no sé, pero haz algo con comida. Adri, haz algo con comida. No sé quién eres, pero haz algo con comida, Adri. Si tú, la que tiene blusa blanca, haz algo con comida. Yo puedo ver eso fuertemente. Algo que tiene que ver con comida, venta de comida, no sé dónde, pero no sé si lo haces, pero atrévete a hacerlo. Atrévete a empezar haciendo algo extra, desayunos quizás, y Dios va a bendecir lo que hagas, Adri. En el nombre de Jesús, serás una generadora de recursos. Serás una generadora, Adri, de recursos financieros bien fuertes para tu casa. Eres trabajadora, Adri. Tus manos están marcadas por el trabajo. Hoy te bendigo para prosperar de una manera sobrenatural. Te bendigo para prosperar aún en medio de la crisis. Que donde otros no prosperan, tú sí prosperarás. Que donde otros no avanzan, tú sí avanzarás. Que donde otros están cayendo, tú te levantarás. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro esa palabra sobre Adri y sobre la gente de tu familia. No sé si tienes hijos, pero la gente, no sé si tienes una niña, una mujer, una hija, pero, oh, wow, habrá algo que harán como con negocio familiar. Hay negocio familiar para ti. Hay algo que va a ocurrir con tu familia, con un negocio familiar. Tu familia será una familia de negocios. En el nombre de Jesús, Adri, estoy declarando que esta dimensión se abre para ti, esta puerta se abre para ti. Y es más, hasta te siento que te van a ofrecer algo. Te van a ofrecer algo para administrar. Te van a ofrecer alguna oportunidad. Y cuando eso ocurra, agárrala. No digas que no sabes o que no puedes, simplemente agárrala porque Dios va a bendecir lo que tú hagas. Es un tiempo de oportunidades para ti, Adri. Una puerta se te abre, la puerta que estabas esperando, una oportunidad que estabas esperando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y si a lo mejor no te di una palabra a alguien, tú crees esa palabra. Hay una persona ahí que dice Oppo Reno 10 5G. Hay una persona ahí, una mujer que tiene por nombre Oppo Reno 10 5G. Y el Señor le dice a esta mujer, no sé cómo se llama, pero el Señor le dice que todo lo que toque en sus manos, veo cosas de cosméticos, de belleza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ventas de maquillaje, ventas de productos va a funcionar, va a prosperar. En el nombre de Jesús, serás una mujer inversionista. Desde tu casa incluso harás negocio. Aún estando en tu casa, aún estando en tu casa, harás negocio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Igual hay gente aquí que aún en su casa hará negocio desde la comodidad de su casa. Harán negocio desde la comodidad de su casa,
Dios le va a bendecir aún sentados, sentadas en el sillón de su casa. En el nombre de Jesús. Y no estoy fomentando la pereza, sino que Dios en su gracia y su misericordia es tan grande que aún en la sala de tu casa vas a ver la provisión y la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Así será lo que Dios va a hacer con este grupo. Padre, gracias, los bendigo. Wow, declaro cielos abiertos. Wow, y no sé, pero hay alguien que necesita un vehículo para transportar cosas y es como una camionetita blanca, una tipo Peugeot o Kangoo de Renault. Es una blanca con cabina trasera para meter cosas y Dios se las va a dar. Lo puedo ver fuertemente en mi espíritu. Wow, lo puedo ver fuertemente en mi espíritu. Wow, gracias Señor. Aquí hay gente comentando. Ok, tremendo ahí. Gume dice que es una confirmación. Wow, gloria a Dios, Gume. Eso, dale con todo. Ok, muy bien. Bueno, ahí está en el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a contestar preguntas. Vamos a